Como sabemos, en la corriente continua el voltaje es siempre constante, lo que significa que al recorrer una larguísima distancia, la energía eléctrica se va desgastando hasta llegar muy disminuida a los pueblos alejados. Por esto, si usáramos corriente continua para alimentar todas las instalaciones eléctricas de alumbrado, tendríamos un gasto enorme de energía en el trayecto o recorrido. Por tal razón, se inventó la corriente alterna. En la corriente alterna, el voltaje puede variar constantemente y por lo tanto, también variar la intensidad de la corriente. Así, las centrales generadoras envían por los tendidos una gran cantidad de energía a través de un voltaje de miles y miles de volts. Antes de llegar a nuestras casas, este voltaje enorme pasa por un transformador ubicado en la calle, donde los miles de voltios se transforman en 220 voltios. Con este valor de 220 voltios, llega la energía eléctrica a las casas y edificios. Los transformadores de distribución de energía eléctrica son máquinas eléctricas trifásicas que se componen básicamente en las salidas por 3 bobinas conectadas en estrellas. La corriente que circula por cada bobina se denomina corriente de fase. El punto de conexión de las 3 bobinas se denomina neutro. En este tipo de conexión en estrella, el voltaje existente entre el neutro y el extremo libre de la bobina se denomina tensión de fase y es de 220 volts para alumbrado. Así, para que en cada casa se reciba desde la red los 220 voltios, la electricidad debe llegar a través de 2 conductores, uno llamado fase y otro llamado neutro. El neutro se llama también tierra de servicio, porque se conecta a tierra desde el transformador. ¿Cómo llega la electricidad a nuestros hogares? Desde el inicio de su recorrido, en las centrales de generación, hasta llegar a los centros de consumo, la energía eléctrica viaja a través de líneas y redes eléctricas formadas por alambres o cables que conducen la corriente eléctrica. Son conductores metálicos. En nuestro país, en instalaciones eléctricas de baja tensión, se usa el cobre, que es muy buen conductor. A ver, tomemos un conductor eléctrico. Está formado por 2 partes. A simple vista, lo primero que vemos es la cubierta aislante, fabricada en material termoplástico. Su función es aislar eléctricamente y proteger al conductor de la humedad, el envejecimiento y la acción de algunos solventes. Dentro de esta cubierta aislante está lo más importante, el alma conductora. Está fabricada en cobre y por ella viaja la corriente eléctrica. La capacidad de un cable para conducir más o menos corriente dependerá, entre otras cosas, de su sección, es decir, de su grosor. Remontémonos al 15 de enero de 1930. Las imágenes corresponden al día, justo el día en que terminó de construirse el colegio de la hermana Carmen. En esa época todo era más relajado, ¿no es cierto? Se usaban pocos artefactos eléctricos y por lo tanto las exigencias de las instalaciones eléctricas eran mucho menores que hoy en día. En esa época se usaban conductores delgados de 1 milímetro cuadrado. Ese diámetro era suficiente para satisfacer los requerimientos eléctricos que existían en ese entonces. Miren, ahí va un conductor de esa época llevando electrones. En esa época, la actual sala de dibujo de la hermana Carmen era una bodega, ubicada en un punto del colegio bastante lejano del tablero de su circuito. Se usó un alambre de 80 metros de largo, lo que es bastante, porque mientras más largo es el viaje que tengan que realizar los electrones hasta los centros de consumo, más energía pierden. Durante años esto no se notó,
porque total, bueno, se trataba de 2 ampolletas en una bodega. Pero convirtió la bodega en sala de dibujo. El instalador, el del taller a la vuelta de la esquina, aumentó a 10 las ampolletas, pero no redimensionó los conductores. ¿Y qué pasó? Pasó que ahora, para satisfacer la demanda de energía de las 20 ampolletas, muchos más electrones tuvieron que emprender el largo viaje de 80 metros y más encima, teniendo como camino un conductor muy estrecho en el cual tenían que pugnar por abrirse paso. Entonces, aumentó considerablemente la pérdida de energía de los electrones durante el viaje y como consecuencia, las ampolletas siempre iluminaron mal. Este efecto se llama caída de voltaje y se produjo como consecuencia de un subdimensionamiento de los conductores eléctricos. Cuando hay caída de voltaje, las instalaciones son ineficientes porque se pierde mucha energía. Lo grave aquí es que al poner las estufas se le sumó otro problema bastante más peligroso, bueno, y que estuvo a punto de causar una tragedia. Veamos. Al llegar el invierno, por el frío, ¿no es cierto?, la monjita conectó las 2 estufas de 1000 watts. Entonces, la cantidad de electrones que debían viajar por el mismo conductor aumentó significativamente. Ahora, estos electrones no solo pierden energía producto del largo viaje, además, al pugnar por pasar por un conductor muy estrecho, se friccionan entre sí y emiten calor. Con esto, recalientan los aislantes del conductor, rompiéndolos. Es decir, no solo se amplificó el efecto de caída de voltaje, sino que como consecuencia de la sobrecarga, se produjo otro fenómeno muy peligroso, el sobrecalentamiento de los conductores. Cuando hay sobrecalentamiento, se rompe la aislación del conductor y puede sobrevenir el cortocircuito y en algunos casos el incendio. Pobre Madre Carmen, no solo tenía un problema de caída de voltaje, sino que también estaba ¿no? El sobrecalentamiento. Pero, ¿por qué al principio se apagaba la luz cada vez que se enchufaban las estufas? Bueno, porque actuaba el automático. La función del automático es proteger la instalación eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos. Ahí lo vemos, ahí está, ¿ves? Ahí está, muy campante, parece jefe de plaza. Él es un vigía, un sensor cuya función es avisar si está pasando más energía de la que puede soportar la instalación. Cumple una función parecida a la que cumplen el dolor y la fiebre en el cuerpo humano. Cuando la temperatura de su cuerpo sube de los 37 grados, quiere decir que algo anda mal en el organismo, ¿o no? Bueno, el automático de la Madre Carmen estaba dimensionado para 6 amperes, una capacidad adecuada para una instalación con conductores de 1 milímetro cuadrado, como la que tenía este colegio. Por lo tanto, este automático detectaba inmediatamente que por la red estaba pasando más energía que la que los conductores podían soportar. Así que desconectaba inmediatamente el flujo eléctrico en el circuito cada vez que la monjita encendía las estufas. La Madre Carmen no tenía idea lo que estaba pasando al interior de su red eléctrica. Simplemente quería que todo funcionara bien. Entonces volvió a llamar al instalador de la esquina y este buscó la solución más fácil. Y este fue el error garrafal que cometió el técnico de la esquina. Amplió la capacidad del automático de 6 amperes a 20 amperes, es decir, anestesió a nuestro fiel vigilante. Es como silenciar el dolor con un fuerte analgésico. ¿Se va a la causa? Por supuesto que no. Así la monjita se quedó tranquila. Podía enchufar la estufa y todo seguía bien, John Wayne, pero todo estaba mal, Robert Duvall, aunque la monjita todavía ni se enteraba. Ya ven ustedes, como producto de un subdimensionamiento de los conductores eléctricos, se producen efectos tan importantes como la caída de voltaje y el sobrecalentamiento. La Madre Carmen, como hemos visto, experimentó al mismo tiempo ambos problemas. Y más encima le tocó un maestro que le anestesió el automático.
con lo cual la dejó sin ningún elemento de protección contra riesgos. Ah, ¿qué pasó con la monjita, me dice usted? Como corresponde, le pedí los planos de la instalación para ver qué podíamos hacer. ¿Qué, pues? Mire, lo que tenemos que hacer primero es redistribuir toda la instalación, separando los circuitos del alumbrado del de los enchufes y utilizando también conductores de una sección adecuada. ¿Una qué? Sección de un grosor adecuado, todo en función de los consumos que usted necesite, ¿no? O sea que eso es lo que debió haber hecho el maestro. Exacto. Si lo que él hizo fue un parche nomás, no atacó el problema de fondo. Qué terrible. En todo caso, no es tan terrible, pudo haber sucedido una tragedia y menos mal que no pasó, ¿no? ¿Se da cuenta, señor instalador, lo importante que es saber con claridad y precisión lo que sucede al interior de la red eléctrica? Imagínense las desgracias que estaríamos lamentando en este colegio si las cosas se hubieran seguido haciendo mal. Siempre debemos estar muy atentos al correcto dimensionamiento de los conductores eléctricos. Pensemos que en nuestras manos de instaladores eléctricos está la seguridad de bienes y de personas que van a hacer uso de esa instalación. Y por supuesto, cuando hagan una instalación eléctrica, piensen siempre con criterio de futuro. Siempre. No dimensionen al justo. Hay que pensar en el porvenir.